Durante 6 años fui el compañero y sostén absoluto de Ava Brown, pero la noche en que recogió su quinto premio, ascendió al estrado y anunció su compromiso con otro hombre. Todo mi éxito se lo debo al apoyo inquebrantable de Cody, declaró mientras un reflector la envolvía en luz. La sala del Grand Meridian Hotel estalló en aplausos. Cody apareció desde atrás del escenario, un hombre de traje impecable y sonrisa de revista, y la besó frente a 500 personas. Yo estaba sentado en la mesa 7, entre su publicista y su manager, sosteniendo una copa de champán que nunca pedí. Nadie me miró. Ni un solo rostro se volvió hacia mí cuando ella pronunció ese nombre que no era el mío. Ava bajó del escenario tomada de la mano de Cody, radiante, como si acabara de ganar algo más que un trofeo de cristal. Pasó junto a mi mesa sin detenerse. El vestido plateado que yo había pagado brillaba bajo las luces. Los aretes que le regalé por su cumpleaños número 30 colgaban de sus orejas, pero sus ojos no me buscaron ni una sola vez. Me quedé sentado, inmóvil, mientras los fotógrafos los rodeaban. Escuché los murmullos de admiración, las felicitaciones, los brindis. Sentí la traición como un objeto físico instalado en mi garganta. Entonces hice lo único que tenía sentido. Me levanté, dejé la copa sobre la mesa y salí por la puerta lateral. Nadie me detuvo. Nadie preguntó por qué me iba. Era como si nunca hubiera estado ahí. Soy Ethan Morris, 32 años, editor freelance especializado en manuscritos técnicos. Conocí a Ava cuando ella era una escritora desconocida, con un blog de poesía y 0 seguidores. Vivía en un departamento de un ambiente con una ventana rota y una estufa que solo encendías si golpeabas la perilla 3 veces. Yo acababa de terminar la universidad. Trabajaba desde casa editando manuales de ingeniería por centavos. Nos conocimos en una lectura de poesía en un café del centro. Ella leyó un poema sobre el miedo al fracaso. Yo me acerqué después y le dije que su sintaxis estaba mal en la tercera estrofa. Se rió. Esa risa cambió mi vida. Nos hicimos pareja 6 meses después. Ella escribía día y noche, rechazos tras rechazos, mientras yo editaba sus textos gratis y pagaba la renta cuando su cuenta llegaba a 0. Le conseguí su primer agente literario a través de un contacto que conocí en un foro de editores. Revisé cada palabra de su primer manuscrito 8 veces. Cuando finalmente lo publicaron, vendió 200 copias el primer mes. Ella lloró de alegría en mi hombro. Dijo que nunca lo habría logrado sin mí. El segundo libro vendió 2000 ejemplares. El tercero, 20,000. Para el cuarto, Ava Brown era un nombre conocido, firmas de libros, entrevistas en podcasts, invitaciones a festivales literarios. Yo seguía editando sus textos, ahora sin que nadie más lo supiera. Ella me decía que no podía confiar en otros editores, que solo yo entendía su voz. Me pedía opinión sobre cada capítulo, cada giro argumental. Yo trabajaba hasta las 3 de la mañana mientras ella dormía, corrigiendo sus errores, puliendo sus frases, eliminando inconsistencias. Nunca pedí crédito. Nunca le dije que quería mi nombre en los agradecimientos. No necesitaba reconocimiento público. Solo quería que ella fuera feliz, que alcanzara sus sueños. Eso era suficiente para mí. Pero algo cambió hace un año. Ava empezó a viajar más. Festivales en otras ciudades, conferencias en otros países. Siempre había una excusa para que yo no la acompañara. Que era viaje de trabajo, que sería aburrido para mí, que necesitaba concentrarse. Yo aceptaba. Confiaba en ella. Seguía editando sus textos desde casa, mientras ella subía fotos en redes sociales con otros escritores, otros editores, otros hombres. Cody apareció en una de esas fotos hace 8 meses. Estaban en una feria del libro en Barcelona. Él tenía el brazo alrededor de ella. Ava comentó debajo, conociendo gente increíble. Yo le pregunté quién era. Ella dijo que era un editor de una casa editorial importante, que estaba interesado en publicar su próximo libro. Nada de qué preocuparse. Las fotos siguieron apareciendo. Cody en París, Cody en Nueva York, Cody en Los Ángeles, siempre cerca de ella, siempre sonriendo. Yo empecé a sentir algo que no quería nombrar, pero cada vez que le preguntaba, ella decía lo mismo. Es solo trabajo, Ethan. No seas paranoico. Hace 3 meses, Ava me dijo que necesitaba mudarse temporalmente a un departamento en el centro, más cerca de su editorial, más espacio para trabajar, menos distracciones. Yo le ayudé a empacar. Cargué sus cajas, limpié su nuevo lugar. Ella me besó en la mejilla y dijo: esto es temporal, pronto estaremos juntos otra vez. No volví a verla en persona hasta esta noche. Hablábamos por mensaje, llamadas breves, siempre ocupada. Yo seguía editando su trabajo. Ella seguía enviándome archivos con fechas límite imposibles. Yo cumplía. Siempre cumplía. La invitación a la ceremonia de premios llegó por correo electrónico. Un asiento en la mesa 7, sin acompañante, sin mención de mi nombre en ningún lado. Ava me escribió: quiero que estés ahí, eres importante para mí. Yo fui. Usé el traje que compré para nuestra primera cita formal hace 5 años. Me senté en esa mesa rodeado de extraños que hablaban de lo talentosa que era Ava, de lo merecido que era su premio. Y entonces ella subió al escenario y me borró de su vida frente a 500 personas. Conduje a casa en silencio. No puse música. No lloré.
Solo conduje. Las calles estaban vacías. Las luces de la ciudad se difuminaban en la ventana. Llegué a mi departamento, el mismo lugar donde vivimos juntos por 3 años, antes de que ella decidiera que necesitaba algo mejor. Me senté en el sofá, miré el techo. Pensé en los 6 años que acababa de perder. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Mira, la hermana menor de Ava. ¿Estás bien? Vi lo que pasó. Llámame cuando puedas. No llamé. No tenía fuerzas para explicar que acababa de presenciar mi propia humillación en vivo, que la mujer a la que amaba había anunciado su compromiso con otro hombre sin siquiera decirme que terminábamos. Abrí mi laptop. Ahí estaba el archivo del último manuscrito de Ava, el libro que ganaría ese premio dentro de 4 meses, el libro que yo había editado hasta el último punto y coma. Ella lo había enviado 3 semanas atrás con una nota. Necesito esto listo para el viernes. Es urgente. Yo lo había terminado en 2 días, como siempre. Miré el archivo, lo abrí. Leí las primeras páginas. Mi trabajo estaba ahí, invisible pero presente. Cada ajuste, cada corrección, cada frase que había reescrito para que sonara mejor. Nadie sabía que yo existía detrás de esas palabras. Para el mundo, Ava Brown era una genio solitaria. Para mí, era una mentirosa que acababa de destruir 6 años de mi vida en 30 segundos. Cerré la laptop. Me serví un whisky. Me lo tomé de un trago. Entonces mi teléfono vibró otra vez. Era un mensaje de Cody. No lo tenía guardado en mis contactos, pero reconocí el número por las veces que Ava lo había mencionado. Hola, Ethan. Sé que esto debe ser difícil para ti. Ava me contó todo sobre ustedes. Solo quiero que sepas que te respeto. Fuiste importante para ella en su momento. Espero que podamos ser civilizados. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era un insulto disfrazado de cortesía. En su momento. Como si yo fuera un capítulo cerrado, un error de juventud, algo que ella superó. No respondí. Bloqueé el número. Luego bloqueé a Ava también, pero el engaño todavía vibraba en mi pecho como una alarma que no sabía cómo apagar. Me desperté a las 6 de la mañana con la cabeza palpitante. El whisky había sido mala idea. Me arrastré hasta la ducha, dejé que el agua fría me golpeara la espalda. Intenté no pensar en la noche anterior, pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Ava besando a Cody bajo esos reflectores. Salí de la ducha, me vestí con lo primero que encontré y encendí mi laptop. Tenía 17 correos nuevos. 3 eran de clientes preguntando por trabajos pendientes. Uno era de mi madre preguntando cómo había estado la ceremonia. Los otros 13 eran basura publicitaria. Ninguno era de Ava. Abrí las redes sociales aunque sabía que era una tortura innecesaria. La foto ya estaba en todas partes. Ava y Cody en el escenario. Él arrodillado con un anillo en la mano. Ella con las manos en la cara fingiendo sorpresa. Los comentarios eran predecibles. Qué hermosa pareja. Se merecen toda la felicidad. El amor verdadero existe. Cerré la aplicación. Miré el reloj. Eran las 6:23 de la mañana y ya había arruinado mi día. El teléfono sonó. Era Mira otra vez. Esta vez contesté. Ethan, por Dios, pensé que estabas muerto, dijo sin saludar. Su voz sonaba cansada. Estoy vivo, respondí con voz plana. ¿Viste las fotos? Las vi. Silencio incómodo. Luego ella suspiró. No sabía que iban a hacer eso. Te juro que no lo sabía. Me enteré cuando todos los demás. No importa. Sí importa. Eres mi amigo, Ethan. Ava es mi hermana, pero lo que hizo anoche fue una mierda. No dije nada. No tenía energía para defender ni atacar a nadie. Necesito verte, continuó Mira. Hay cosas que deberías saber, cosas sobre Cody, sobre todo esto. No quiero saber nada. Ethan, escúchame. Esto no es lo que parece. Bueno, sí es lo que parece, pero hay más, mucho más. Y si no te lo cuento, nadie lo hará. Algo en su tono me hizo dudar. Mira nunca fue dramática. Era práctica, directa, sin filtros. Si decía que había algo importante, probablemente lo había. ¿Dónde? Pregunté. En mi apartamento, a las 10. Y Ethan, no le digas a Ava que hablamos. Colgó antes de que pudiera responder. Pasé las siguientes 3 horas trabajando en un proyecto que debía entregar la semana siguiente. Editar un manual técnico sobre sistemas de ventilación industrial no era emocionante, pero al menos me mantenía distraído. A las 9:30 salí hacia el apartamento de Mira. Vivía en un edificio antiguo del lado este de la ciudad, 3er piso sin ascensor. Toqué la puerta. Ella abrió inmediatamente como si hubiera estado esperando del otro lado. «Pasa», dijo. Lucía cansada. Tenía el cabello recogido en una cola desordenada y llevaba puesta una sudadera vieja. Nada que ver con la Mira elegante que había visto en la ceremonia. Su apartamento era pequeño pero acogedor. Libros por todas partes, plantas en las ventanas, una gata naranja durmiendo en el sofá. ¿Quieres café?, preguntó. Sí. Me sirvió una taza humeante y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. La gata saltó a su regazo. Antes de que empiece, dijo Mira, necesito que prometas que no vas a hacer nada estúpido con lo que te voy a contar. No prometo nada. Ella sonrió sin humor, justo lo que esperaba. Mira, conozco a mi hermana mejor que nadie. La he visto hacer cosas horribles antes, pero esto se detuvo.
buscando las palabras. Esto es un nivel completamente nuevo de traición, ya lo sé. Dije. Me dejó por otro hombre y ni siquiera tuvo el valor de decírmelo antes. Lo anunció frente a medio mundo. Entiendo perfectamente el nivel de humillación. No, interrumpió Mira. No entiendes. Eso es solo la punta. Ethan, Cody no es quien dice ser. La miré con desconfianza. ¿Qué significa eso? Mira sacó su teléfono, buscó algo y me lo pasó. Era una captura de pantalla de un artículo de revista. El titular decía, Cody Morrison, el editor estrella que revoluciona la industria. Había una foto de él en una oficina elegante, traje gris, sonrisa confiada. ¿Y? Pregunté. Lee la fecha, dijo Mira. Miré. El artículo era de hace 2 años. Sigo sin entender. Cody Morrison no trabaja en ninguna editorial importante, dijo Mira lentamente. Trabajaba. Lo despidieron hace 1 año y medio por robar manuscritos de autores novatos y venderlos bajo su propio nombre. Hubo un escándalo pequeño en la industria, pero lo mantuvieron callado para no arruinar reputaciones. Él firmó un acuerdo de confidencialidad y desapareció del mapa. Sentí que el estómago se me apretaba. ¿Cómo sabes eso? Porque yo también trabajo en el mundo editorial, Ethan. Soy correctora freelance, conozco gente, hago preguntas. Cuando vi que Ava empezaba a pasar tiempo con Cody, investigué. Y lo que encontré no me gustó nada. Mira deslizó más fotos en su teléfono y me las mostró. Conversaciones capturadas, documentos legales, una demanda civil que nunca prosperó. Todo apuntaba a lo mismo. Cody Morrison era un estafador con buen traje. ¿Ava sabe esto? Pregunté. Mira negó con la cabeza. Le dije. Hace 6 meses, le mostré todo lo que encontré. Ella me dijo que estaba celosa, que no soportaba verla feliz, que Cody había cambiado. Dejamos de hablarnos después de eso. Solo nos vemos en eventos familiares y fingimos que todo está bien. Dejé el teléfono sobre la mesa. Mi mente procesaba la información en fragmentos. Ava no solo me había traicionado, se había ido con un hombre que robaba el trabajo de otros. La ironía era casi cómica. Hay más. Continuó Mira. Cody está buscando acceso a los contactos de Ava, a su agente, a su editor, a su red completa. Escuché una conversación entre ellos hace 2 semanas en casa de mis padres. Él le estaba pidiendo que le presentara a su agente porque tenía una idea para un libro. Un libro que, según él, sería revolucionario. ¿Y qué hizo Ava? Lo prometió. Le dijo que lo presentaría después de la ceremonia de premios, que ese sería el momento perfecto porque ella estaría en la cima de su carrera y su agente estaría de buen humor. Me froté la cara con las manos. Todo encajaba de una manera retorcida. Cody no amaba a Ava, la estaba usando para reconstruir su carrera destruida. Y ella era demasiado ciega, demasiado enamorada o demasiado arrogante para verlo. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Mira me miró directamente a los ojos, porque tú eres la única persona que puede detenerlo. No me interesa salvar a Ava de sus propias decisiones. No estoy hablando de salvarla a ella, dijo Mira con voz firme. Estoy hablando de exponer la verdad, de hacer que todos sepan quién es realmente Cody Morrison, y de paso, hacer que Ava enfrente las consecuencias de sus actos. La palabra exposición resonó en mi mente. Mira tenía razón. Si había algo que podía hacer, no era llorar en silencio, era actuar. ¿Qué sugieres?, pregunté. Mira sonrió por primera vez desde que llegué. Tengo un plan, pero necesito que confíes en mí. Pasamos las siguientes 2 horas revisando los documentos que Mira había recopilado. Había más de lo que imaginaba. Testimonios de escritores que Cody había estafado, correos electrónicos donde ofrecía servicios de edición que en realidad eran robo disfrazado, contratos que nunca cumplió, una red completa de engaño que había mantenido oculta durante años. ¿Cómo conseguiste todo esto?, pregunté mientras leía un correo particularmente incriminador. Contacté a las víctimas, dijo Mira. Les expliqué la situación. Algunos me ignoraron, pero otros estaban dispuestos a hablar. Querían que alguien finalmente expusiera a Cody. El problema es que ninguno tiene el alcance para hacerlo. Son escritores desconocidos, sin plataforma. Pero tú... Se detuvo. ¿Yo qué? Tú tienes acceso a algo que vale más que cualquier plataforma. La miré sin entender. Los manuscritos de Ava, explicó Mira. Todos los archivos que editaste durante 6 años, todos los correos donde ella te pide ayuda, todas las conversaciones donde admite que no puede escribir sin ti. Eso, Ethan, es evidencia de que Ava Brown no es la genio solitaria que el mundo cree que es. Sentí un escalofrío. Lo que Mira estaba sugiriendo era nuclear. No puedo hacer eso, dije. Sería destruir su carrera. Ella destruyó tu vida, respondió Mira sin piedad. Anoche, frente a 500 personas, y no le importó. ¿Por qué debería importarte a ti protegerla ahora? Tenía un punto, pero aún así, la idea de exponer a Ava públicamente me hacía sentir incómodo. No porque la amara todavía, sino porque no estaba seguro de ser ese tipo de persona. Piénsalo, dijo Mira. No te estoy pidiendo que lo hagas mañana, solo piénsalo. Mientras tanto,
Yo seguiré juntando información sobre Cody. Cuando estés listo, lo haremos juntos. Salí del apartamento de Mira con la cabeza llena de posibilidades y dudas. Conduje sin rumbo durante 1 hora, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Finalmente me detuve en un estacionamiento vacío y saqué mi teléfono. Abrí mi galería de fotos. Ahí estaban. 6 años de recuerdos con Ava. La primera foto era de nuestro segundo mes juntos. Ella estaba en mi cocina, despeinada, con una camiseta vieja mía, sonriendo mientras sostenía una taza de café. Se veía feliz, genuina. Deslicé hacia adelante. Más fotos. Viajes, cumpleaños, noches ordinarias viendo películas. En todas. Ella lucía enamorada. Yo también. ¿Cuándo había cambiado? ¿En qué momento dejé de ser suficiente? Llegué a las fotos más recientes. Había una de hace 8 meses. Ava en el aeropuerto, a punto de irse a Barcelona. Yo la había llevado. Ella me había besado antes de pasar por seguridad. Te amo, me había dicho. Volveré pronto. Esa fue la última vez que me dijo que me amaba. Cerré la galería, abrí mi carpeta de trabajo. Ahí estaban todos los manuscritos de Ava, archivos marcados con fechas, versiones, correcciones, miles de horas de mi vida invertidas en hacer que ella brillara. Mira tenía razón, yo tenía el poder de destruirla. La pregunta era, ¿quería usarlo? Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Hola, Ethan, soy Cody. Sé que bloqueaste mi otro número, pero necesito hablar contigo. Es importante. ¿Podemos tomar un café? Lo leí 3 veces. ¿Por qué querría Cody hablar conmigo? ¿Qué podría tener que decirme que fuera importante? Curiosidad. Esa fue mi primera reacción. Luego, algo más oscuro. Una oportunidad. Respondí. ¿Cuándo y dónde? Su respuesta llegó en segundos. Mañana. 2 de la tarde. Café Monarch en la Avenida Central. Ahí estaré. Esa noche no dormí. Me quedé despierto pensando en todas las formas en que podría salir mal encontrarme con Cody, pero también pensé en todas las formas en que podría salir bien. Si él quería hablar, significaba que algo lo incomodaba. Y si algo lo incomodaba, significaba que tenía miedo. Y el miedo era una grieta por donde podía empezar a destruir todo. A las 2 menos 10 de la tarde, llegué al Café Monarch. Era un lugar pequeño, discreto, con mesas de madera y luz tenue, perfecto para conversaciones que no quieres que otros escuchen. Cody ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo, traje oscuro, sin corbata, expresión relajada. Me vio entrar y levantó la mano en saludo casual, como si fuéramos viejos amigos. Me senté frente a él sin decir nada. Gracias por venir, dijo Cody con una sonrisa que parecía ensayada. Sé que esto debe ser raro para ti. ¿Qué quieres? Pregunté directo. Cody se recostó en la silla, estudiándome. Quiero que hablemos como adultos, sin drama, sin resentimientos, solo una conversación honesta. Honesta, repetí con sarcasmo. Interesante elección de palabra. Él suspiró. Mira, Ethan, entiendo que estés molesto. Ava me contó sobre ustedes. 6 años es mucho tiempo, pero las cosas cambian, la gente crece, ella creció. Y yo estaba ahí cuando necesitaba a alguien que la entendiera en su nueva etapa. Cada palabra era una provocación calculada, pero mantuve la calma. ¿Para eso me citaste? ¿Para explicarme por qué me dejó? No, dijo Cody. Te cité porque necesito pedirte un favor. Casi me río. ¿Un favor? Ava sigue hablando de ti, confesó. Dice que fuiste importante para su carrera, que la ayudaste mucho, y yo respeto eso, pero también necesita seguir adelante, y tu presencia, aunque sea indirecta, la está frenando. ¿Qué significa eso? Cody se inclinó hacia adelante. Significa que necesito que borres todos los archivos que tienes de su trabajo, todas las versiones anteriores de sus manuscritos, todo. Ella quiere empezar de cero, y no puede hacerlo si tú tienes copias de todo su proceso creativo. Ahí estaba, el verdadero motivo de esta reunión. Cody no quería mi bendición ni mi amistad. Quería eliminar evidencia. Evidencia de que Ava no era tan genio como aparentaba. Evidencia de que yo había sido parte fundamental de su éxito. ¿Y si me niego? Pregunté. La sonrisa de Cody se endureció un poco. Entonces tendríamos un problema. Ava podría demandar derechos de autor, confidencialidad, ese tipo de cosas. Sería feo, costoso, innecesario. ¿Me estás amenazando? Estoy siendo práctico, corrigió. Ava quiere cerrar ese capítulo de su vida, y tú deberías querer lo mismo. 6 años es mucho tiempo para desperdiciar aferrándote al pasado. Me quedé en silencio, dejando que la tensión creciera. Luego dije, ¿qué ganas tú con todo esto? Cody parpadeó, sorprendido por la pregunta. ¿Yo? Nada, solo quiero que Ava sea feliz. Mentira, dije con calma. Quieres acceso a su red de contactos. Quieres usar su éxito para reconstruir tu carrera después de que te despidieron por robar manuscritos. El rostro de Cody palideció. Su mandíbula se tensó. ¿Quién te dijo eso? No importa quién me lo dijo.
Importa que es verdad. Cody se levantó de la silla. No sabes de qué estás hablando. Sé exactamente de qué estoy hablando, dije sin moverme. Cody Morrison, despedido hace año y medio por fraude editorial, demandado por 3 escritores novatos, acuerdo de confidencialidad firmado para evitar juicio público. ¿Quieres que siga? Cody apretó los puños sobre la mesa. Si intentas arruinar esto, te destruiré. No puedes destruir a alguien que ya no tiene nada que perder, respondí. Me levanté. Dejé dinero para mi café y me acerqué a él. Dile a Ava que nunca voy a borrar esos archivos. Son míos. Y si intenta demandarme, cada correo, cada mensaje, cada conversación donde admite que no puede escribir sin mi ayuda, se hará público. Salí del café antes de que Cody pudiera responder. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo, de algo que no sentía desde hace mucho tiempo: poder. Esa noche recibí 4 llamadas de Ava. No contesté ninguna. Luego llegó un mensaje largo. Ethan, necesito que hablemos. Cody me dijo que se vieron hoy. No sé qué te dijo él, pero esto se está saliendo de control. Yo nunca quise herirte. Solo necesitaba seguir adelante con mi vida. Tú y yo fuimos importantes, pero eso fue en el pasado. Ahora tengo una oportunidad de ser realmente feliz y no puedo dejar que tú arruines eso. Por favor, borra esos archivos. Te lo pido como favor, como alguien que significó algo para ti. Leí el mensaje, lo releí. Busqué alguna señal de arrepentimiento genuino. No la encontré. Solo manipulación, solo egoísmo. Respondí con una sola palabra: no. Su respuesta llegó en segundos. Entonces prepárate para las consecuencias. Sonreí, porque yo ya me estaba preparando, y las consecuencias no serían para mí. Al día siguiente llamé a Mira. Estoy listo, le dije. Hagámoslo. Pasamos una semana armando el plan. Mira contactó a un periodista independiente que cubría escándalos en la industria editorial. Le mostramos toda la evidencia sobre Cody, los documentos legales, los testimonios, las pruebas de fraude. El periodista quedó fascinado. Esto es grande, dijo durante nuestra reunión en un café diferente. Si lo publico, Cody Morrison nunca volverá a trabajar en esta industria. Publícalo, dije sin dudar. Pero Mira tenía otra idea. Espera, si solo exponemos a Cody, Ava sale como víctima, como la pobre escritora engañada por un estafador, y ella no merece ese papel. Tenía razón. La venganza tenía que ser completa. ¿Qué sugieres?, preguntó el periodista. Mira, me miró. Muéstrale los archivos. Dudé solo un segundo. Luego abrí mi laptop y mostré al periodista años de trabajo en los manuscritos de Ava, los cambios estructurales que yo había hecho, las escenas completas que yo había reescrito, los errores garrafales que yo había corregido. Esto, dijo el periodista lentamente, esto cambia todo. No solo es sobre Cody, es sobre la autenticidad de Ava Brown como escritora. Exacto, dijo Mira. El artículo se publicó un martes por la mañana. El titular decía: el imperio de mentiras detrás de Ava Brown y Cody Morrison. Era devastador, detallado, irrefutable. En cuestión de horas, el artículo se volvió viral. Las redes sociales explotaron. Los seguidores de Ava empezaron a hacer preguntas. Su editorial emitió un comunicado pidiendo aclaraciones. Su agente dejó de contestar llamadas. Yo vi todo desde mi apartamento, café en mano, completamente en calma. Mira me llamó. Lo hicimos. Sí, respondí. Lo hicimos. Pero esto apenas comenzaba, porque la exposición no era suficiente. Necesitaba ver cómo todo se derrumbaba. Necesitaba verla caer, y eso era exactamente lo que estaba por pasar. El teléfono de Ava sonó sin parar durante 3 días. Llamadas de periodistas, de fans traicionados, de colegas escritores exigiendo respuestas. Ella publicó un comunicado en redes sociales negando todo. Dijo que el artículo era difamación, que Cody era inocente, que yo era un ex resentido inventando mentiras por despecho. Pero la evidencia era demasiado sólida. Los escritores que Cody había estafado empezaron a hablar públicamente, subieron documentos, compartieron sus historias. Uno de ellos incluso presentó una nueva demanda. La editorial de Ava anunció que pausaba la publicación de su próximo libro hasta aclarar la situación. Su agente renunció públicamente. 2 marcas con las que tenía contratos de publicidad cancelaron sus acuerdos. Mira me enviaba actualizaciones constantes. Ava está colapsando. Llamó a mamá llorando. Dice que su vida está arruinada. Bien, respondí, pero lo mejor estaba por venir. Cody, desesperado por salvar su reputación, dio una entrevista donde culpó a Ava de todo. Dijo que ella sabía sobre su pasado y lo había aceptado, que ella lo había usado tanto como él a ella, que el compromiso era una farsa publicitaria planeada por ambos para generar atención mediática. Ava respondió con otra entrevista diciendo que Cody era un mentiroso y un manipulador, que ella había sido engañada, que era otra víctima más. Y ahí, frente al mundo, la pareja perfecta se destrozaba mutuamente, cada uno culpando al otro, cada uno exponiendo secretos que el otro quería ocultar. Era hermoso. Una semana después del escándalo, recibí una llamada de un número que no reconocí. Contesté con precaución. ¿Ethan Morris?, preguntó una voz femenina profesional. Sí,
Soy Laura Grant, editora senior de Titan Books. ¿Tiene un minuto para hablar? Titan Books era una de las editoriales más importantes del país. Claro, he leído sobre su trabajo con Ava Brown, continuó Laura, y me impresionó su nivel de dedicación y talento. Estamos buscando un editor de tiempo completo para nuestra división de ficción literaria. Me gustaría saber si estaría interesado en una entrevista. Me quedé en silencio, procesando. Luego pregunté, ¿por qué yo? Porque cualquiera que pueda pulir el trabajo de Ava Brown hasta el nivel que ella alcanzó es alguien que queremos en nuestro equipo. Y francamente, su honestidad en toda esta situación habla bien de su carácter. Acepté la entrevista. 2 semanas después tenía el trabajo, salario fijo, beneficios, oficina propia, todo lo que nunca tuve trabajando en las sombras de Ava. La ironía no se me escapó. Ella me usó durante 6 años y al final, su traición fue lo que me abrió las puertas que nunca habría cruzado de otra manera. Mira me invitó a cenar para celebrar. Fuimos a un restaurante pequeño en el centro. Brindemos, dijo levantando su copa de vino. Por la justicia, repetí. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mira después de tomar un sorbo. Honestamente no lo sé, admití. Parte de mí siente que hice lo correcto, pero otra parte se pregunta si fui demasiado lejos. Mira negó con la cabeza. No fuiste demasiado lejos. Ella te humilló públicamente. Te borró de su vida como si 6 años no significaran nada. Lo que hiciste fue exponer la verdad. Eso no es venganza, es justicia. Tenía razón. Pero aún así, algo dentro de mí no se sentía completamente satisfecho. ¿Sabes qué es lo más triste?, dije. Que en algún momento realmente la amé, y creo que ella también me amó. Pero en algún punto, su ambición se volvió más importante que cualquier otra cosa, y yo no pude competir con eso. Mira, me miró con simpatía. La ambición no es mala, pero cuando te conviertes en el tipo de persona que destruye a otros para alcanzar tus metas, entonces has perdido algo esencial. Terminamos la cena hablando de otras cosas, de su trabajo, de mis planes en Titan Books, de la vida más allá de todo este drama. Era refrescante hablar de algo que no fuera Ava o Cody. Al salir del restaurante, Mira me abrazó. Gracias por confiar en mí, dijo. No muchas personas habrían tenido el valor de hacer lo que hiciste. No habría podido hacerlo sin ti, respondí. Nos despedimos y cada uno se fue por su lado. Conduje a casa en silencio, pensando en todo lo que había pasado en el último mes. Había perdido 6 años de mi vida con alguien que no me valoraba, pero había ganado claridad, fuerza y un futuro que era completamente mío. Al día siguiente, mientras organizaba mi nueva oficina en Titan Books, recibí un correo electrónico. Era de Ava. Ethan. Sé que probablemente odias escuchar de mí, pero necesito decirte algo. Tenías razón sobre Cody, sobre todo. Era un mentiroso y un estafador, y yo fui estúpida por no escuchar a las personas que intentaron advertirme. He perdido todo. Mi carrera, mi reputación, mis contratos, pero lo peor es que perdí a alguien que realmente me importaba, y esa persona eras tú. Sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero lo hago de todas formas. Lo siento. Por todo. Leí el correo 3 veces. Busqué alguna emoción dentro de mí. Tristeza, ira, satisfacción. No encontré nada. Solo indiferencia. No respondí. Cerré el correo y lo archivé en una carpeta que nunca volvería a abrir, porque Ava Brown ya no era parte de mi vida. Era solo un capítulo cerrado, una lección aprendida, un fantasma del pasado, y yo finalmente era libre. Los meses siguientes fueron los mejores de mi vida profesional. En Titan Books, trabajé con autores talentosos que valoraban mi trabajo. Me dieron crédito en los libros que editaba. Mi nombre aparecía en los agradecimientos. La gente sabía quién era yo. Hice amigos en la oficina. Salí a bares después del trabajo. Empecé a sentir que tenía una vida real, no solo una existencia orbitando alrededor de alguien más. Una tarde, 6 meses después del escándalo, estaba en una librería comprando material de referencia cuando vi un libro nuevo en la mesa de novedades. El autor era desconocido, el título era intrigante. Lo abrí y leí las primeras páginas. La escritura era cruda, honesta, sin pretensiones. Me gustó. Compré el libro y lo leí esa noche. Era bueno. Realmente bueno. Y lo mejor era que no necesitaba a nadie para hacerlo mejor. El autor tenía voz propia, auténtica. Eso era lo que Ava nunca tuvo, autenticidad. Todo en ella era construido, pulido, editado hasta el punto de perder su esencia. Y cuando esa fachada se derrumbó, no quedó nada debajo. Cerré el libro y lo puse en mi estante. Luego abrí mi laptop y empecé a escribir. No sabía exactamente qué estaba escribiendo, solo sabía que tenía algo que decir, algo que había guardado durante 6 años mientras ayudaba a otra persona a encontrar su voz. Escribí durante 3 horas esa noche, y cuando finalmente me detuve, tenía 10 páginas de algo que se sentía real, que se sentía mío. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Un año después del escándalo, Mira me llamó con noticias. Adivina quién acaba de publicar un libro de memorias, dijo con diversión en la voz. No. Sí, Ava Brown, Caída y Redención, mi historia. Ya está en preventa. Me reí.
Por supuesto que lo hizo. ¿Vas a comprarlo? Absolutamente no. Yo sí, admitió Mira, solo para ver qué tan retorcida es su versión de los hechos. Una semana después, Mira me envió fotos de las páginas más escandalosas del libro. Ava se pintaba como víctima de un hombre manipulador y de un ex resentido que había saboteado su carrera por despecho. No mencionaba que yo había editado todos sus libros. No mencionaba que sin mí nunca habría llegado a donde llegó. Era pura ficción, pero esperaba eso de ella. Lo que no esperaba era la reacción del público. El libro vendió mal, las reseñas fueron demoledoras. Los lectores no le creyeron, estaban cansados de sus mentiras. Ava intentó hacer una gira promocional. Canceló la mitad de los eventos por baja asistencia. Los pocos que asistieron le hicieron preguntas incómodas que no supo responder. Su carrera como escritora reconocida había terminado. Y aunque parte de mí sintió una punzada de algo, no fue culpa. Fue alivio. Porque finalmente, después de todo, ella estaba enfrentando las consecuencias reales de sus acciones, y yo estaba viviendo la vida que siempre merecí. 2 años después de la ceremonia de premios que cambió todo, recibí una invitación para asistir a un evento literario donde uno de mis autores sería premiado. Era en el mismo hotel, el Grand Meridian. Dudé si ir. No por miedo a encontrarme con Ava, sino porque ese lugar estaba cargado de recuerdos que prefería olvidar. Pero decidí ir, no para enfrentar fantasmas, sino para cerrar el círculo completamente. La noche del evento, llegué temprano. El salón estaba exactamente como lo recordaba. Luces tenues, mesas elegantes, gente vestida de gala, pero esta vez yo no estaba escondido en la mesa 7. Estaba en la mesa principal, junto a mi autor y al equipo de Titan Books. Me sentía bien. Pertenecía ahí. A mitad de la ceremonia, la vi. Ava estaba en una mesa del fondo, sola, vestida de negro. Lucía mayor de lo que recordaba, cansada, pequeña. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Ella pareció sorprendida de verme. Luego desvió la vista rápidamente. No sentí nada. Ni ira, ni tristeza, ni satisfacción, solo indiferencia. Mi autor ganó su premio. Subió al escenario y dio un discurso emotivo donde agradeció a su editor, a mí, por creer en su trabajo. El salón aplaudió. Yo sonreí. Después de la ceremonia, mientras salía del hotel, alguien me tocó el hombro. Me giré. Era Ava. «Hola, Ethan», dijo con voz suave. «Hola». Hubo un silencio incómodo. Luego ella dijo, «Te ves bien. Escuché que estás en Titan Books. Felicidades. Gracias». Otro silencio. Ella buscaba palabras. Finalmente dijo, «Sé que probablemente no significa nada ahora, pero quiero que sepas que lamento todo. De verdad». La miré a los ojos. Busqué sinceridad. Tal vez la encontré, tal vez no. Ya no importaba. «Está bien», dije. «Ya pasó». Ella asintió aliviada. «¿Crees que algún día podamos ser amigos otra vez?» «No», respondí sin crueldad. «Pero tampoco somos enemigos. Solo somos 2 personas que compartieron un pasado y ahora tienen vidas separadas. Y eso está bien». Ava pareció aceptar eso. «Supongo que tienes razón. Cuídate, Ethan. Tú también». Se fue. Yo me quedé parado ahí un momento, viendo cómo desaparecía entre la multitud. Luego salí del hotel y caminé hacia mi auto. La noche estaba clara, las estrellas brillaban, y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente en paz, porque había aprendido la lección más importante. La venganza no es sobre destruir a alguien, es sobre recuperar tu poder, y yo lo había recuperado. Conducí a casa con la ventana abierta, dejando que el aire fresco llenara el auto. Pensé en todo lo que había pasado, en las pérdidas, en las victorias, en las lecciones aprendidas. 6 años no fueron desperdiciados. Fueron inversión en mi propia historia. Una historia que finalmente era mía. Y esa era la mejor venganza de todas. 6 meses más tarde, estaba en mi oficina revisando un manuscrito cuando mi asistente tocó la puerta. «Ethan, hay alguien aquí para verte», dijo. «Dice que tiene una propuesta interesante». «¿Quién es?» No dio su nombre. Solo dijo que lo conoces. Fruncí el ceño, pero asentí. «Hazlo pasar». La puerta se abrió. Era Cody Morrison. Se veía diferente, más delgado, menos pulido. El traje era barato. La confianza había desaparecido de sus ojos. «Hola, Ethan», dijo con voz tensa. No respondí. Solo lo miré esperando. «Sé que probablemente me odias», continuó Cody. «Y tienes razón. Fui un imbécil. Pero necesito pedirte algo. No te debo nada. Lo sé. Pero de todas formas voy a pedirlo». Se sentó sin invitación. «Necesito trabajo. He aplicado a todas las editoriales del país. Nadie me contrata. Mi reputación está destruida. No tengo dinero. Estoy viviendo en el sofá de un amigo. Y tú eres la única persona en esta industria que tiene el poder de darme una segunda oportunidad». Lo miré en silencio. Luego dije, «No». Cody palideció. «Ethan, por favor. Solo un trabajo de asistente. Lo que sea». «Prometo que he cambiado, que aprendí mi lección». «No has cambiado», dije con calma. «Sigues siendo el mismo hombre que roba el trabajo de otros, el mismo hombre que usó a Ava para reconstruir su carrera. La única diferencia es que ahora estás desesperado. Todo el mundo merece una segunda oportunidad». «No»,
respondí. No todo el mundo. Hay acciones que tienen consecuencias permanentes, y tú estás viviendo las tuyas. Me levanté y abrí la puerta de mi oficina. Sal. Y no vuelvas. Cody me miró con una mezcla de ira y humillación. Luego se levantó y salió sin decir más. Cerré la puerta. Me senté de nuevo en mi escritorio y seguí trabajando como si nada hubiera pasado. Porque para mí, Cody Morrison era irrelevante. Era solo otra persona que había subestimado las consecuencias de sus acciones. Y yo no estaba aquí para salvar a nadie, estaba aquí para vivir mi vida. Pasaron 3 años desde la noche de la ceremonia. 3 años de crecimiento, de éxitos profesionales, de paz personal. Publiqué mi propio libro, una novela que escribí en mis ratos libres. No fue bestseller, pero tuvo buenas críticas. Y lo más importante, era completamente mío. Mira se casó. Yo fui a su boda, conocí a gente nueva, empecé a salir con alguien, una ilustradora llamada Emma que nunca había oído hablar de Ava Brown y no le importaba mi pasado. La vida era buena, simple, real. Un domingo por la tarde, mientras paseaba por el parque con Emma, vi a Ava. Estaba sentada en una banca, sola, alimentando a las palomas. Lucía cansada, olvidada. Emma no sabía quién era. Le dije que solo era alguien que conocí hace tiempo. Seguimos caminando. No miré atrás. Porque Ava Brown ya no era parte de mi historia. Era solo un recuerdo lejano, una lección aprendida, un capítulo cerrado. Y yo finalmente era libre. Completamente, absolutamente libre. Esa noche, mientras cenaba con Emma, ella me preguntó, ¿eres feliz, Ethan? La miré. Pensé en la pregunta. Pensé en todo lo que había pasado, en las pérdidas, en las victorias, en las cicatrices que nunca se borrarían completamente. Sí, respondí con sinceridad, soy feliz. Y lo era. No porque hubiera destruido a Ava o a Cody, sino porque había recuperado algo mucho más valioso que cualquier venganza, mi propia vida, mi propia voz, mi propio valor. La traición que Ava cometió fue el catalizador de mi transformación. La humillación que sufrí fue el precio de mi libertad, y las consecuencias que enfrentaron ella y Cody fueron simplemente el resultado natural de sus propias elecciones. Yo no los destruí, ellos se destruyeron solos. Yo solo me aseguré de que el mundo viera la verdad, y esa, al final, fue la mejor venganza de todas. 5 años después de aquella noche en el Grand Meridian, recibí una notificación en mi correo. Era un artículo de una revista literaria pequeña. El titular decía, ¿qué pasó con Ava Brown? Lo abrí por curiosidad. El artículo era un análisis de la caída de Ava Brown. Hablaba de cómo pasó de ser una de las escritoras más prometedoras de su generación a una figura olvidada. Mencionaba el escándalo con Cody Morrison. Mencionaba las acusaciones sobre la autenticidad de su trabajo. Mencionaba su intento fallido de reinventarse con un libro de memorias. Al final del artículo había una nota. Ava Brown actualmente trabaja como asistente editorial en una pequeña revista de poesía en el norte del estado. No ha publicado ningún trabajo nuevo desde hace 4 años. Cuando se le contactó para comentarios, declinó participar en esta historia. Cerré el artículo. No sentí satisfacción ni pena. Solo una confirmación de que la justicia, aunque lenta, siempre llega. Emma entró a mi oficina con 2 tazas de café. ¿Qué lees?, preguntó. Nada importante, respondí cerrando la laptop. Ella me besó en la frente. Estoy orgullosa de ti, ¿sabes? De lo que has construido. Sonreí. Yo también. Esa noche, mientras Emma dormía a mi lado, me quedé despierto pensando en todo el camino recorrido. Había perdido 6 años con Ava, pero había ganado algo mucho más valioso, la certeza de que podía sobrevivir cualquier traición, que podía reconstruirme después de cualquier humillación, que mi valor no dependía de nadie más que de mí mismo. Ava Brown era ahora solo una anécdota en mi vida, una historia que contaba a veces cuando alguien preguntaba por mi pasado, pero ya no dolía, ya no me definía. Yo era Ethan Morris, editor senior en Titan Books, autor publicado, pareja de Emma, amigo de Mira, persona completa. Y eso era todo lo que necesitaba hacer. Cerré los ojos y me dormí en paz. Porque había aprendido la lección más importante de todas. La mejor venganza no es destruir a quien te traicionó. Es construir una vida tan plena que su ausencia se vuelva irrelevante. Y eso era exactamente lo que había hecho.